Ocho en punto de la noche, momento de iniciar las noticias aquí en FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este martes 4 de junio. Les saluda Daluz Sanjur en compañía de Augusto Vanegas. Augusto, buenas noches. ¿Qué tal, Daluz? Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado y, por supuesto, como siempre, mandar ese abrazo cordial a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 FM de Radio Hogar, la presencia viva del Señor, y también a través de aquellos que se nos unen a través de nuestro Facebook Live, FETV Canal 5, y también a través de nuestro Twitter, @FETV Diario 05. ¿Qué les parece si damos inicio con las informaciones? Y tenemos pues que el presidente electo Laurentino Cortizo presentó al resto de los ministros que lo acompañarán durante su gobierno. El presidente electo Laurentino Nito Cortizo presentó a 8 de sus nuevos ministros en un acto que duró cerca de una hora, donde ha pedido nuevamente el apoyo a los panameños por el tiempo que dure su administración de gobierno. No queremos puente roto. Entonces eso es importante, equipo. Una persona que tenga un compromiso real. Cuando yo hablo con ellos, que sientan que hay una misión y que hay que defender los intereses del país y que tenemos que extenderle la mano a los más necesitados. Esa es una gran satisfacción, es para que nos lo agradezcan. Eso, esa parte humana. Cortizo ha designado como ministro de Desarrollo Agropecuario a Augusto Valderrama. En la cartera de Salud estará la doctora Rosario Turner. Como ministra consejera de Salud estará Eira Ruiz. La ministra de Desarrollo Social será Marcova Concepción, mientras que Samuel Luis Navarro estará como titular de Asuntos para el Canal. Inés Amudio será la encargada del Ministerio de Vivienda. En la cartera de Ambiente estará Milciades Concepción. En el Ministerio de Gobierno, Carlos Romero Montenegro. Maruja Villalobos será la ministra de Educación y Carlos Aguilar, el director del Instituto Nacional de Cultura, que durante la administración de Laurentino Cortizo podría pasar a ser un ministerio de Cultura. El presidente electo ha dicho que no seguirá la línea del presidente saliente Juan Carlos Varela de no hacer cambios en su gabinete, ya que durante la administración de Varela no hubo cambios de sus ministros. Yo me siento muy satisfecho con el equipo que tengo. Yo espero no tener que cambiar a ninguno, porque la verdad que todos son gente trabajadora, en algunas áreas delicadas, con experiencia, o sea que la curva de aprendizaje en algunas de las áreas, ustedes se han dado cuenta, es muy poquita. Y es gente comprometida, Yo espero no tener que tomar esa decisión. Este es el segundo grupo de ministros designados y otras autoridades que formarán parte del gabinete de Laurentino Cortizo por el periodo 2019-2014. El tema de educación, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y los que conocen de eso, yo digo una generación, hay personas que me dicen es un poco más de una generación, pero tenemos que comenzar. Yo me siento satisfecho con la adquisición de la licenciada de Villalobos, pero sí, la tarea es, vamos a seguir lo que como presidente, como candidato firmé. Con imágenes de Jorge Camargo, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y precisamente luego de la presentación de esos nuevos ministros han surgido reacciones. Veamos. Luego de conocerse las nuevas designaciones a los diferentes ministerios del gobierno de Laurentino Cortizo, las reacciones no se hicieron esperar. Para Nivia Rosana Castrellón de los colegios particulares, la designación de Maruja Villalobos como ministra de Educación ha sido buena. Yo siento que el perfil y la trayectoria de la señora Villalobos, además del hecho que ella participó activamente, yo fui su compañera en
el Compromiso Nacional por la Educación y ella participa en el instrumento que le da seguimiento por ley, nos va a ayudar muchísimo a concretar esas 37 políticas públicas. Castrellón ha señalado que hay que hacer cambios en el sistema educativo panameño. Empieza por un cambio fundamental en la gestión administrativa, que es demasiado centralizada, que no permite la atención en los focos realmente en los focos de interés, que son las escuelas, y el compromiso del presidente de decir en público que él va a respetar los acuerdos del Compromiso Nacional por la Educación. Para nosotros es muy relevante y nos da mucha esperanza. Por su parte, el doctor Orlando Quintero mencionó que hay que hacer cambios en la compra de medicamentos, pero ve con buenos ojos la designación de Rosario Turner como ministra de Salud. La experiencia que vivimos cuando ella fue ministra fue una buena experiencia, la verdad. Fue una de las ministras con las cuales hemos tenido mucha cercanía, de mucha, diría yo, mucho seguimiento a nuestras solicitudes, porque siempre estamos, yo diría, en la dificultad del desabastecimiento de la atención. En los últimos meses, tanto el director de la Caja del Seguro Social como autoridades del Ministerio de Salud han señalado que el desabastecimiento de medicamentos muchas veces no depende de ellos, sino de las casas farmacéuticas. El problema es multisectorial, no solamente hay problemas a nivel interinstitucional de la Caja del Seguro Social, a problemas de lo que son las leyes que impiden que el sistema sea adecuadamente llevado. Y también aquí está implicado vamos a poner la Contraloría, están los mismos diputados, la Asamblea de Diputados que tiene que hacer los cambios, no lo van a hacer ninguno el Ministerio de Salud o la Caja del Seguro Social. En cuanto a la designación del ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, Carlos Salcedo ha dicho que hay esperanza en este sector del país. Nos llena a los productores de gran satisfacción porque es un hombre que históricamente ha estado comprometido con el agro en todos los escenarios productivos, en las negociaciones y en todos los puntos en donde nosotros los productores hemos tenido puntos de reclamación. El tema de las importaciones ha sido tocado por Carlos Salcedo, ya que indica que esto ha sido uno de los principales errores cometidos durante la administración del presidente Juan Carlos Varela. Ramsés Betancourt, FETV Diario. La presidenta de la Junta Nacional de Escrutinio, Nivia Rosana Castrellón, señaló que en los próximos días se dará la proclamación de los diputados al Parlacén Centroamericano. Nosotros dependemos de la Dirección General de Organización Electoral, que nos tiene que dar una información, porque además de esa información depende la sobrevivencia de partidos políticos, así que les solicito paciencia. Bien, en este momento vamos a pasar con las notas internacionales. Arrancamos nuestro recorrido por el mundo. 23 hospitales, clínicas y escuelas fueron alcanzadas por nuevos bombardeos del régimen sirio de Bashar al-Assad en la provincia de Idlib. Nuevos ataques sobre la provincia siria de Idlib. El régimen de Bashar al-Assad y sus aliados atacaron nuevamente el bastión yihadista el lunes, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener lo que calificó como bombardeo infernal. Los ataques mataron a 6 civiles, 4 de ellos en la localidad de Mared al-Nomaneh, sometida a intensos bombardeos en los últimos días. Los pobladores huían de la zona mientras los equipos de rescate transportaban heridos, evacuaban sobrevivientes o sacaban a víctimas de entre los escombros. Al menos 23 hospitales, clínicas y escuelas fueron alcanzados por los bombardeos, según la ONU. La ONG Human Rights Watch acusó al régimen sirio y a Moscú de utilizar armas prohibidas internacionalmente, citando armas de racimo, armas incendiarias, pero también barriles explosivos, generalmente lanzados desde helicópteros sobre sectores habitados por civiles. Rusia, que apoya militarmente a Assad, afirmó que sus soldados desplegados en Siria atacaban a terroristas en la zona y justificó los bombardeos acusando a los yihadistas de haber atacado zonas progubernamentales. Más de 300 civiles y unos 700 combatientes de ambos bandos han muerto en un mes, según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
En una reunión entre empresarios británicos y estadounidenses, el presidente Donald Trump busca alcanzar un nuevo acuerdo comercial entre ambas naciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que confía en que su país y el Reino Unido alcancen un gran acuerdo comercial tras el Brexit. Lo hizo en el inicio de una reunión con empresarios británicos y estadounidenses en compañía de la primera ministra Theresa May durante el segundo día de su visita de Estado. Así que vamos a trabajar hoy y lo veremos en las próximas semanas, pero creo que tendremos un acuerdo comercial muy sustancial. Será un trato muy justo y creo que es algo que su gente quiere hacer y mi gente quiere hacer y vamos a hacerlo. May fue la primera líder extranjera en ser recibida en la Casa Blanca tras la victoria electoral de Trump, pero la relación entre ambos está lejos de ser perfecta. Reino Unido defiende el pacto nuclear con Irán y el acuerdo sobre el clima de París, ambos denunciados por Washington. Manifestantes convocados por diversas organizaciones en defensa de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático o contrarios a la guerra, se congregaron frente al Parlamento británico con pancartas que decían "tiren a Trump". Bien, y seguimos en Reino Unido, donde miles de manifestantes volvieron a protestar en el centro de Londres contra el presidente estadounidense Donald Trump. Miles de personas tomaron el martes el centro de Londres para protestar contra la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es indignante que el supuesto líder del mundo libre trate el derecho internacional con tanto desprecio, al alejarse o destruir los tratados que ha firmado su país, únicamente por su propio interés económico egoísta y su propia versión de su país. Entre los manifestantes estaba el líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, quien arengó a la multitud con un discurso contra la guerra, el provecho personal y la codicia, y a favor del planeta y los migrantes. Somos jóvenes, somos viejos, somos negros, somos blancos, tenemos una discapacidad, somos LGBT, somos todo el maravilloso mosaico de diversidad e inclusión que representamos hoy en esta manifestación. El mandatario estadounidense, sin embargo, negó que hubiera protestas masivas. No veo ninguna protesta, solo vi una pequeña hoy cuando venía. Mucho de eso son noticias falsas, odio decirlo. La movilización fue convocada por diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático o contrarios a la guerra. A través de la red social Twitter, el presidente Trump afirmó que el gobierno ruso retiró personal de Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes en Twitter que Rusia le informó que retiró la mayor parte de su personal de Venezuela. El Kremlin no confirmó oficialmente la afirmación de Trump, pero el conglomerado industrial militar ruso Rostec, que opera en Venezuela, negó que haya habido cambios en ese país. Rusia apoya al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras Estados Unidos ha reconocido como mandatario interino al jefe parlamentario Juan Guaidó. Ambas potencias viven en pugna por la situación en Venezuela, sumida en una crisis política y económica. En marzo, Rusia envió 2 aviones con unos 100 efectivos a Caracas. Trump, que no descarta el uso de la fuerza para propiciar la salida de Maduro, llamó entonces al gobierno de Vladimir Putin a abandonar el territorio venezolano. Rusia justificó el envío de personal por un acuerdo firmado con el gobierno del fallecido expresidente Hugo Chávez, mentor de Maduro. El presidente de México se mostró confiado de poder alcanzar un acuerdo con el gobierno estadounidense para evitar la entrada de vigencia de nuevos aranceles propuestos por el presidente Trump a todos los productos mexicanos a partir del próximo 10 de junio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló el lunes sobre las negociaciones con Estados Unidos, a raíz de que el mandatario estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles a todos los productos mexicanos a partir de la próxima semana, si el gobierno mexicano no detiene la migración proveniente de Centroamérica hacia territorio estadounidense. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno amigo de México y yo quiero seguir siendo amigo
del presidente Donald Trump. El lunes el gobierno mexicano inició en Washington conversaciones para alcanzar un acuerdo. Siempre vamos a buscar resolver diferencias mediante el diálogo, buscando la solución pacífica a las controversias. Por su parte, Trump afirmó en Twitter que como señal de buena fe, México debe detener de inmediato el flujo de personas y drogas hacia su frontera sur, advirtiendo además que el gobierno mexicano puede hacerlo si lo quiere. El jueves Estados Unidos anunció que aplicará a partir del 10 de junio aranceles de 5% a todos los bienes provenientes de México y que aumentarían gradualmente hasta 25% a partir del 1 de octubre. El anuncio hizo que el peso mexicano cayera frente al dólar y desplomó mercados globales, temerosos de una desaceleración del comercio y altos precios de bienes importados en ambos lados de la frontera. Bien amigos, ya estamos preparados con el profesor Edwin Cabrera y el primer análisis de la noche. Adelante. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy la fiscal anticorrupción se presentó en las oficinas de Pandeportes y no solamente se presentó, cerró puertas, nadie entra, nadie sale, pero además nadie puede hablar por teléfono, nadie puede mover un papel. Y llamó la atención, tanto llamó la atención porque el Ministerio Público con seguridad todos los días hará una acción parecida. Pero ¿por qué llamó la atención? Uno, ¿cuál era el motivo de la fiscal para haber hecho dicho allanamiento? Dos, cuando escuchamos aquí mismo las explicaciones, dice la fiscal, es que como no encontramos cooperación por parte de la institución, hemos tenido que proceder al allanamiento. Fíjense esto, como no hemos encontrado apoyo, colaboración o cooperación en la institución, hemos tenido que proceder con el allanamiento. Nos referimos obviamente al caso de los bates, las manillas, los tacos, los juegos de receptoría, las bases para los campos de béisbol, que al día de hoy nunca han aparecido. No han aparecido. No existen por ninguna parte, y si están en alguna parte, nadie ha querido decir a dónde están. Pero una de las fuentes, porque no es la única, una de las fuentes gestora, promotora, pagadora de estas transacciones fue el Instituto de Deporte, el Instituto Panameño de Deporte, mejor conocido como Pandeporte. Y es triste enterarnos por boca de una fiscal que una institución del Estado como esta, tan noble como lo es Pandeporte, no haya colaborado con la investigación. Es que por el bien del deporte y naturalmente de los deportistas, la institución tenía que haber estado de primero en la fila, dando toda la información al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se entiende que si la institución colaboraba, era porque tenía el mismo interés del Ministerio Público de saber qué pasó con esos fondos que fueron gestionados a través de Pandeporte, qué pasó con esos recursos que fueron comprados a través de Pandeporte, a dónde están dichos recursos, porque en distintas comunidades donde se dice que fueron entregados, no están los mismos. Ajá. Pero resulta que Pandeporte, según la Fiscalía, no solamente no estuvo de primero en la fila para colaborar, sino que no estuvo en la fila de la colaboración. Y como no estuvo en la fila de la colaboración, hubo que proceder con el allanamiento. Qué triste realmente. Qué triste enterarnos de esta manera, como esa institución, que reitero, tiene una nobleza enorme, porque su razón de ser es el desarrollo del deporte. Y obviamente el desarrollo del deporte no es algo impersonal, es algo que implica seres humanos, léase deportistas, atletas, crear las condiciones, obtener los recursos para que esa cantidad de jóvenes, muchachas y muchachos de nuestro país desarrollen su talento deportivo y no solamente lo desarrollen, sino que incluso puedan terminar siendo
o representantes medalleros en las diferentes jornadas deportivas que hay en la región y en el resto del mundo, como quién sabe hasta llegar a ser profesionales en las distintas disciplinas deportivas. Y duele, claro que duele, enterarse en virtud de una investigación periodística y ahora una investigación que tiene, parece, carácter penal, los recursos, es probable que se hayan esfumado, tanto el dinero como los recursos o los implementos que se dice fueron adquiridos. No puede ser, amigos televidentes, no puede ser que una institución del Estado no colabore con la investigación para poder establecer, uno, responsabilidades y dos, establecer si hubo buen uso o mal uso de los recursos del Estado. Si los hubo buen uso, bien. Si los hubo malos, mal uso, la sanción que debe operar. Bueno, esperaremos a que el Ministerio Público siga avanzando en estas investigaciones y a ver hasta dónde va a llegar el brazo de la justicia del Ministerio Público investigando a todos los que tienen que ver con este tema. Continuamos con más información en el segundo bloque, hay que hablar de ya la configuración del equipo de gobierno del presidente Cortizo. Eso será en el segundo bloque. Muchas gracias, profesor Cabrera, por este primer análisis de la noche. Y amigos televidentes, vamos a realizar en este momento la primera pausa comercial y al volver tendremos las informaciones, sobre todo las eclesiales, con la actividad del Santo Padre y la Santa Sede. No le cambie, ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos, con FETV Diario y damos paso de inmediato a las notas eclesiales. Y como es habitual, el Papa respondió a las preguntas de los periodistas que lo acompañaron en su viaje a Rumanía. Durante la conferencia de prensa, Francisco habló del papel de los políticos de la Unión Europea y también sobre Benedicto XVI. Dada la proximidad de las elecciones europeas y su resultado, Francisco habló de la situación del viejo continente, pidió a Europa que vuelva a sus raíces y que no se deje arrastrar por ideologías que promueven la división y amenazan el proyecto europeo. Además, Francisco, que siempre pide escuchar a los mayores, habló de una persona anciana a la que siempre recurre y tiene cerca, Benedicto XVI. Aseguró que estar junto a Benedicto es sentir viva y cercana la tradición de la Iglesia, que está siempre en movimiento y no es algo que forma parte de un museo. La injusticia es una forma silenciosa de violencia. Con estas palabras, el Papa Francisco clausuró la Cumbre Panamericana de Jueces. Por eso, la tarea de los jueces en general es una tarea absolutamente esencial en la lucha contra la pobreza a través de la lucha contra la corrupción. Porque con corrupción lo que se produce es el apartamiento de las reglas que tienen que ver con el bien común. Y el bien común es la base para la lucha contra la pobreza. Por eso yo coincido absolutamente con las ideas del Sumo Pontífice en el sentido de que la tarea de los magistrados es esencial, no solamente para establecer la vigencia de la ley, sino porque la vigencia de la ley debe llevar al desarrollo social, a la lucha contra la pobreza, porque en la medida en que el desarrollo social se profundice, la pobreza va cediendo. Y el Papa Francisco sigue unido en oración por el sacerdote secuestrado de la Sociedad de Misiones Africanas. En los últimos años, la región africana del Sahel sufre una ola de inesperada violencia. Países como Malí, Níger o Burkina Faso están invadidos por milicias de mercenarios y de yihadistas que responden a múltiples intereses.
Hoy en día el Sahel interesa mucho. Todos los grandes países tienen intereses en la zona porque hay materias primas y recursos mineros. También encontramos redes de tráfico de seres humanos. Se disputa el control de un lugar militarmente estratégico para lo que se usa a grupos yihadistas. Quienes se encuentran en medio de estas tensiones son los más pobres y también nosotros los misioneros, también la Iglesia. Uno de esos misioneros víctima de esta violencia es el padre Pierluigi Macali de la Sociedad de Misiones Africanas, que fue secuestrado en Níger en septiembre de 2018. El misionero se encuentra todavía en paradero desconocido, seguramente en algún lugar entre Níger, Malí y Burkina Faso. Me pregunto qué estará haciendo, cómo hará sin poder celebrar la misa, sin poder rezar, sin libros. Él tiene un carácter bondadoso y abierto. Quién sabe si incluso habrá entablado un diálogo con sus secuestradores. Quién sabe si estará teniendo una vida hasta normal con ellos. Le echamos de menos y él seguro a nosotros. Esta situación es una continua provocación que nos hace preguntarnos qué quiere el Señor. El padre Antonio Porchelato es el nuevo superior de la Sociedad de Misiones Africanas, una congregación que lleva desde el siglo XIX en África y tiene presencia en 17 países del continente. Conoce desde hace años al padre Macali y el trabajo que desarrollaba en Níger, en Bomoanga, una misión que incluso tuvo que cerrar durante un tiempo por razones de seguridad. El Papa está al corriente de esta difícil situación. Encontró hace poco a estos misioneros en el Vaticano y tuvo para ellos unas palabras de aliento y consuelo. Ha conmovido a muchos su recuerdo del padre Gigi, su oración por él y el hecho de que la Santa Sede trabaja para que se resuelva este secuestro. Seguimos teniendo esperanzas. Recordamos una frase del Señor: yo estoy aquí, no tengas miedo. Y estamos seguros que el padre Macali también la recordará. Es más, hará experiencia de ella. Un secuestro que es reflejo de la creciente inestabilidad de la zona, provocada por la violencia, el crimen organizado y la proliferación de ideologías yihadistas que están poniendo en peligro especialmente a la población cristiana. Se cumplen 40 años del viaje de Juan Pablo II a Polonia, viaje que desencadenó la caída del comunismo. Hace 40 años que el Papa polaco visitó por primera vez Polonia entre el 2 y el 10 de junio de 1979, un viaje delicado pues Polonia estaba bajo el yugo soviético. El embajador polaco ante la Santa Sede, Janusz Kotanski, recuerda este momento. Dice que el Papa alimentó la esperanza de aquel pueblo que temía que el gobierno de la Unión Soviética durara para siempre. Durante su visita se concentraron en el centro de Varsovia alrededor de 1 millón de polacos. Escuchamos con lágrimas en los ojos las palabras de este Papa polaco. Nos tomaba en serio, nos dijo lo que debíamos hacer. No debéis tener miedo, vosotros sois católicos, vosotros sois polacos, vosotros sois jóvenes, el futuro os pertenece. También recuerda que la visita del Papa desencadenó un cambio pacífico que acabó definitivamente con el comunismo. Justo después de su visita, millones de polacos se unieron para formar el sindicato Solidarność. El Partido Comunista siempre decía: estamos aquí por vosotros, estamos a favor de los trabajadores, por los pobres. Sin embargo, estas personas lo negaban. Fue una especie de revolución absolutamente pacífica. La gente rezaba el rosario y en la puerta del astillero de Danzig había un gran retrato de San Juan Pablo II. Sé que también fue, por supuesto, la debilidad de la economía soviética, la excelente y fuerte política de Ronald Reagan. Sin embargo, ¿quién empezó todo? ¿Quién lo hizo? San Juan Pablo II, Karol Wojtyła y los millones de polacos que no tuvieron miedo. Una de las razones por las que Juan Pablo II quiso visitar Polonia fue el aniversario del milenio de la evangelización del país. Con motivo de ese aniversario, en 1966, Pablo VI intentó visitar el país, pero el régimen no se lo permitió. Según el embajador polaco, el gobierno soviético dijo a Juan Pablo II que era mejor que no fuese al país, puesto que su visita podría romper la unidad entre los polacos. Lo que el primer secretario del Partido Comunista Soviético, Brezhnev, dijo a Jerek, el primer secretario del Partido Comunista Polaco, fue esto: sabemos que Wojtyła es un hombre inteligente, dígale que tiene que anunciar que está enfermo, sería mejor para él que no viniera a Polonia. Lo intentaron mientras estaba en marcha la ley marcial. Jaruzelski intentó destruir nuestra solidaridad, nuestra libertad, pero no pudo, era imposible. El embajador defiende el legado de San Juan Pablo II, una figura que representa la libertad de una época y gracias a la cual pudieron defenderse con valentía los derechos humanos en Polonia. Y seguimos con la información de carácter nacional.
A pocos días de finalizar este gobierno, movimientos de jubilados amenazan con cerrar vías si el presidente Varela no aprueba el proyecto de ley 768. Los jubilados y pensionados siguen su lucha para lograr sus conquistas. Aseguran que se sienten engañados por el gobierno y advierten que de no lograrse la aprobación de la ley 768 este martes en Consejo de Gabinete, realizarán movimientos de protesta a nivel nacional. Queremos hacer un llamado al presidente de la República para que sancione el proyecto 768, que trata de la devolución de los intereses de los 13º mes de 1972 a 1983. Entonces el señor presidente tiene que estar claro en algo. Yo ni siquiera le voy a mencionar sus fines de semana. A él le quedan 18 días laborables, pero nosotros no estamos dispuestos a que en este momento se trate de aplicar la norma que dice que cuando llegan los proyectos a su despacho, él tiene 30 días para sancionarlos. Nosotros queremos que lo sancione ya. El proyecto de ley 768 fue aprobado en tercer debate el pasado 30 de abril por la Asamblea Nacional y el mismo busca beneficiar a más de 650.000 personas. Por ello nosotros estamos llamando la atención porque este es el último llegada aquí en paz sin ningún otro tipo de medida. El próximo martes se inician las acciones a nivel nacional, próximo martes. Aquí vamos a venir a cerrar esta calle, los que estamos en la capital. Boca del Toro va a cerrar Boca del Toro. Si el señor presidente quiere que le demos una buena despedida, vamos a hacer un cierre a nivel nacional, porque ya está bueno. Hicimos un documento con el viceministro Valderrama y el viceministro Artola, y lo irrespetaron, porque lo que mandaron a la Asamblea no fue lo que consensuamos en ese documento. Así que nos han faltado el respeto una y otra vez. En el interior del país, los jubilados ya están organizados para las protestas y cierres de calles. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Una denuncia penal para quienes resulten culpables de la explosión registrada en un apartamento en Costamare que dejó una víctima y más de una decena de lesionados. La acción legal fue presentada por un grupo de abogados ante la Oficina de Atención Primaria del Ministerio Público en el edificio Avesa. La denuncia es para que se investiguen 3 delitos. Delitos contra la seguridad colectiva porque hubo una explosión que puso en peligro a la colectividad. El delito de homicidio, porque ya hubo un menor que falleció, y el delito de lesiones personales por las personas que aún persiguen en mantener su vida, y esperamos que así sea, pero que ya está acreditado lesiones físicas ocasionadas por esta irresponsabilidad. En realidad, este es un tema de protección general. Estos hechos no únicamente afectan a los residentes de estos edificios, sino a todas las personas que puedan de un momento dado transitar o caminar por esas áreas. Inclusive nuestros hijos, que muchas veces son invitados por sus amiguitos a su residencia a compartir con ellos y se pueden encontrar con estos hechos que no deben ocurrir en este país. El padre de familia que quedó ileso debe declarar para que explique su contacto con la administración y los detalles para que el Ministerio Público vaya creando una teoría del caso sólida y que al final lo que queremos es que se diga quién fue el responsable. Y este martes el Ministerio Público se tomó las oficinas de PAN Deporte mediante una diligencia de allanamiento. Jennifer Sanjur Padilla nos detalla. La fiscal séptima anticorrupción, Leida Sáez, con su equipo de trabajo, allanó las instalaciones de PAN Deportes en medio de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público relacionados al mal manejo de más de 9 millones de dólares de fondos de esta entidad a través de federaciones deportivas y ligas provinciales. Lo que pasa es que nosotros realizamos una diligencia en marzo de este año y no se nos ha brindado la respuesta correspondiente producto de esa diligencia. Además de ello, la Contraloría nos señaló en una entrevista a los auditores que no se le ha brindado todo el apoyo concerniente por parte de la entidad. Entonces estamos aquí en aras de recabar todos los elementos de convicción y asegurarlos para acreditar la existencia de un hecho punible y la vinculación de las personas determinadas con ese hecho. La diligencia de allanamiento se intensificó en el Despacho Superior, Asesoría Legal y el Departamento de Proyectos Especiales. El mensaje es que todas las entidades públicas
personas naturales, jurídicas, están en la obligación de colaborar con el Ministerio Público cuando el Ministerio Público le requiera algún tipo de información. Si la información no se brinda o se presenta evasivas, nosotros tenemos una facultad legal de pedir una autorización a un juez para efectuar una diligencia de allanamiento tal cual se está realizando el día de hoy. El escándalo de corrupción en Pandeportes estalló el año pasado, donde la Contraloría también detectó con auditorías más de 100 trámites de partidas en Pandeportes de manera sospechosa. La semana pasada, la Fiscalía Séptima Anticorrupción allanó 2 tiendas de deportes proveedoras de las federaciones deportivas. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. 8:40 de la noche, momento de hacer nuestro segundo alto en la información. Al volver el profesor Edwin Cabrera, preparado con el segundo análisis para esta noche. Así es, y también nuestro compañero Alejandro Rodríguez con las fascinantes notas deportivas. No le cambie, ya volvemos. De regreso, amigos televidentes. Y bueno, hoy se corrió el telón y el país, como debió haber ocurrido siempre y como ha ocurrido, hoy el presidente electo Laurentino Cortizo dio a conocer el resto del equipo del gabinete que le acompañará en el quinquenio que inicia el 1 de julio de este mismo año. Las designaciones, cada uno de ustedes, si conocen a las personas, podrán hacer su propia valoración. En mi caso, con algunos sé quiénes son, otros no tengo la menor idea de quiénes son, pero lo más importante, como dijo el propio presidente Cortizo, es que tienen una oportunidad a partir del 1 de julio de ponerse a trabajar en función y en bienestar del Estado panameño. Ese es el verdadero reto. Si los conocemos a todos, no los conocemos a todos, eso es irrelevante. Lo relevante, para mi gusto, son 2 cosas. Y las 2 cosas las dijo Cortizo. 1, que la curva de aprendizaje, dijo Cortizo, va a ser corta, porque la mayoría de ellos, si no todos, tienen experiencias previas, o como ministros o como servidores públicos, y en consecuencia no van a llegar a aprender. O los que no han sido servidores públicos desde la empresa privada han obtenido tal experiencia que les permitirá llegar ya sabiendo lo que hay que hacer o cuáles son las necesidades del sector que van a atender. Y lo segundo, como ya dije, la oportunidad de servirle al país. Tercer elemento que mencionó y destacó Cortizo hoy, la transparencia. Efectivamente, la transparencia ha llegado para quedarse y el que acepta ocupar estos cargos de ministro de Estado, y luego ahora vendrán las informaciones de quiénes serán los directores de entidades autónomas y demás, tiene que entender que la transparencia es un concepto que llegó para quedarse. Y no es nada más que es un concepto, es un ejercicio del servidor público. Que la sociedad entera sepa por qué hizo esto, por qué hizo aquello, de dónde salen los fondos, qué se hicieron con esos fondos, a dónde está lo invertido. Y naturalmente también, como usted aceptó ocupar un cargo público, usted tiene que abrir el libro suyo, con cuántos bienes, con cuántos recursos usted llega a ser ministro de Estado y con cuántos sale de ser ministro de Estado. En aras de la transparencia y naturalmente en aras del buen nombre suyo y de su familia que ahora ha sido designado para ocupar esos cargos. Creo que esos aspectos que resaltó Laurentino Cortizo hoy en esa conferencia de prensa son fundamentales y como él dijo, se reunió con todos y cada uno de ellos y entiendo que tendrán un seminario también y esperamos que en esos seminarios, en esas conversaciones, prevalezca el concepto de la transparencia, de la honestidad, de la probidad en el ejercicio de los cargos públicos. Eso contribuirá a que esa crisis institucional que estamos viviendo no pare, pero por lo menos disminuya, porque obviamente esa crisis no es de exclusiva competencia de los miembros del Ejecutivo, también están los otros órganos y otras instancias, pero es un paso
Ojalá que entonces este equipo de ministros así lo entienda y así lo ejerza. Y finalmente, una palabra de aliento y de buena señal. Cuando el presidente electo, Laurentino Cortizo, anuncia al país quién es el próximo director del INAC, el buen amigo Carlos Vargas, al mismo tiempo anuncia que será subido de nivel el INAC. Será al rango de ministerio. Con eso Cortizo manda una señal también de su compromiso y su voluntad de rescatar, de sacar del fondo del paquete a la cultura de este país, que en función de nuestra identidad de nación, buena falta nos hace. Qué buena la designación de Carlos Aguilar en esta dirección del INAC. Ya antes había sido director de CERTV en administraciones anteriores, tiene especialidad en televisión y cine, conoce muy bien de medios de comunicación social, sabe lo que es la utilización de estos recursos electrónicos para proyectar la cultura, y por eso creo que muchos nos alegramos de la designación de Carlos Aguilar como director del INAC y, una vez apruebe la ley, como el primer ciudadano panameño que pasará a la historia como ministro de Cultura. Continuamos con más información y los deportes con Alejandro Rodríguez. Bien, gracias, buenas noches. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes y de regreso luego de la cobertura en Bogotá, Colombia, con la selección de Panamá. Precisamente hablando de la selección, hoy mediante un video presentaron los 23 convocados para la Copa Oro. Veamos. Panamá ya está lista para la Copa de Oro. Estos son mis convocados. José Calderón, Orlando Mosquera, Luis Mejía. Defensas centrales, Adolfo Machado, Román Torres, Harold Cummings, Fidel Escobar. Laterales derechos, Amir Murillo, Francisco Palacio. Laterales izquierdos, Eric Davis, Kevin Galván. Volantes, Alberto Quintero, Armando Cooper, Aníbal Godoy, Joel Bárcena, José Luis Rodríguez, Marco Sánchez, Omar Brown. Delanteros, Abdiel Arroyo, José Fajardo, Gabriel Torres, Valentín Pimentel, Rolando Blackwood. Con el apoyo de ustedes, juntos haremos historia. Vamos Panamá. Bien, de esta manera la federación presentaba la convocatoria. Vamos a repasarla igualmente mediante la gráfica, señor director. Algunas dudas, sobre todo en la defensa, donde se convoca a Francisco Palacios, se descarta por ahí a César Blackman, y también con la convocatoria de Valentín Pimentel, pero bueno, al final estos son los convocados: Luis Mejía, José Calderón y Orlando Mosquera los porteros, los defensas Eric Davis y Kevin Galván, Fidel Escobar, Machado, Harold Cummings, Román Torres, Michael Amir Murillo y Francisco Palacios. Los volantes: Alberto Quintero, Edgar Joel Bárcenas, Marco Sánchez, Armando Cooper, Aníbal Godoy, José Luis Rodríguez y Omar Brown. Y los delanteros: José Fajardo, Rolando Blackburn, Gabriel Torres, Abdiel Arroyo y Valentín Pimentel. La duda de Pimentel es por qué aparecen como delanteros si, por ejemplo, en el partido ante Colombia ayer aparecía jugando prácticamente como un volante de segunda línea, o sea, como volante 5. Entonces, siguen las dudas, pero bueno, al final estos son los 23 convocados por Julio César Dely Valdés. Por ahí queda por fuera Alberto Carrasquilla, que tuvo un partido aceptable ayer ante la selección de Colombia. Veremos qué pasa con Panamá. Recordemos que en los próximos días iniciará la Copa Oro. Panamá jugará un partido amistoso más el día viernes ante la selección de Uruguay. Vamos a cambiar de tema, y es que este fin de semana se jugó la final de la Liga de Campeones, tal vez una final que no fue muy emocionante, o no tan emocionante
como muchas personas esperaban, pero bueno, ahí estamos viendo imágenes de la celebración de los fanáticos de Liverpool, que luego de mucha inversión esta temporada, lograron lo que se quedaron a un paso de conseguir la temporada pasada, que perdieron la gran final ante el Real Madrid. El Liverpool venció con gol de Mohamed Salah al Tottenham en la gran final de este pasado fin de semana que se jugó en Madrid. Mucha alegría por parte de los ingleses que se tomaron todas las calles de Madrid para celebrar el triunfo, y por supuesto también en Liverpool, misma ciudad donde proviene el equipo. Al final se coronan campeón de la Liga de Campeones, así como hace algunos años, ¿verdad?, por el 2005. Qué bien por todos los fanáticos de Liverpool. Se acaba la temporada con esta Liga de Campeones. Tenemos que cambiar de tema, hay que hablar de una noticia un poco más triste, y es que lamentablemente este fin de semana en un accidente de automóvil falleció la Perla Reyes. Veamos los detalles. El futbolista español José Antonio Reyes falleció el sábado en un accidente de tráfico en una autovía que va de Sevilla a Utrera, al sur de España. En el siniestro también murió un familiar suyo y otra persona resultó herida. El Sevilla, el club donde Reyes se formó, dio a conocer el fallecimiento, al igual que su actual equipo, el Extremadura, de Segunda División. La UEFA anunció un minuto de silencio en su honor el mismo sábado durante la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Tottenham en el Estadio Metropolitano de Madrid. Reyes, de 35 años, también fue recordado por Sergio Ramos, su compañero de cantera en el Sevilla, y con quien coincidió en el Real Madrid y en la selección española. Desde Inglaterra, el que fuera su entrenador en el Arsenal, Arsène Wenger, se dijo destrozado por la noticia. Reyes debutó a los 16 años con el Sevilla y luego fue fichado por el Arsenal, lo que lo llevó a convertirse en el primer jugador español en ganar una liga inglesa. Fue internacional con España, llegando a jugar con la Roja el Mundial de Alemania 2006. Sin duda, otra triste noticia que llena de luto el mundo del fútbol. Que en paz descanse la Perla Reyes. Venimos al plano local, hay que hablar de la LPF. Este fin de semana culminó el torneo clausura. El Club Atlético Independiente se corona campeón nuevamente de la LPF y consigue su segunda estrella en menos de 3 años. Ahí estamos viendo imágenes de desde lo que era el calentamiento. Más de 16.000 personas se acercaron el día sábado al Estadio Rommel Fernández, prácticamente para un lleno completo para esta gran final de la LPF. Al final no fue hasta el tiempo extra donde hubo goles. Faltando 5 minutos para el final, el equipo del CAI abría el marcador. Y en el último minuto, literalmente en la última jugada del segundo tiempo extra, sobre el minuto 122, ya prácticamente empataba el equipo del San Francisco. Ahí estamos viendo la jugada. Y en la tanda de penales, José Guerra se convirtió en figura otra vez, así como la semana pasada en Colón, para darle la clasificación, mejor dicho, el título al equipo de El CAI, nuevamente campeón de la LPF, y por supuesto va a estar en la Liga de Campeones más adelante. Felicidades para todos los fanáticos y por supuesto los chorreranos que se dieron cita el día sábado en el Estadio Rommel Fernández. Es lo que tenemos en información deportiva para hoy. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Así es, Alejandro, muchísimas gracias por toda la información deportiva. Queridos amigos, de esta manera llegamos a la parte final de FETV Diario. Agradecerles por informarse con nosotros. Será hasta el día de mañana. Sigo orando por FETV. Dios los bendiga y hasta mañana.